Soy Federico Andajasi. Las historias que cuento en mis libros no llegan solas. Tengo que salir a buscarlas. Te invito a viajar en mi sidecar para que juntos recorramos esta aventura. Escribir no es fácil. Uno va construyendo rituales que permiten encontrar cierta constancia y sobre todo concentración. Hoy el pronóstico me jugó una mala pasada. Me asombra que con tantos avances técnicos y científicos aún no se pueda prever el clima con más precisión. Una lluvia imprevista, un viento inesperado, un sol inoportuno son factores que pueden frustrar hasta el más perfecto de los planes. ¿Se podrá controlarlos algún día? ¿Alguien lo habrá intentado ya? Inicié una búsqueda sin muchas expectativas y la web me devuelve imágenes, palabras sueltas y un nombre que se repite: Baigorri, el argentino que inventó una máquina para hacer llover. Yo puedo hacer llover, señor, con mis aparatos en cualquier zona seca del país. Y para eso me someto a las pruebas. ¿Será cierto? Lo voy a investigar. Poco que pude encontrar en internet, hubo un argentino que en la primera mitad del siglo XX diseñó una máquina que hacía llover. ¿Quién fue Juan Baigorri? ¿De qué se trataba este invento? ¿Realmente podía controlar el clima a su antojo? Esta historia es tan inverosímil como apasionante. Si el invento realmente hubiese funcionado, hoy estaríamos manejando el clima. Sin embargo, tampoco fue toda una fantasía. Los registros de la época parecen indicar que hay algo de verídico en el relato. En el libro Baigorri hacía llover, escrito por Diego Uberman, Baigorri cuenta cómo comenzó su aventura. Me llamó la atención el fenómeno y consideré que muy bien esas pequeñas lluvias podían ser originadas por la congestión electromagnética que la irradiación de mi aparato produjera en la atmósfera. Diego Uberman es periodista y se dedicó durante varios años a investigar la vida de Juan Baigorri, el hombre que perseguía el sueño de controlar la lluvia. Diego, ¿y cómo fue que llegaste a Baigorri? ¿Cómo fue tu vínculo con él? Fue parte de la misma magia de Baigorri. Esto empezó en un auto viajando por la avenida Corrientes, si mal no me acuerdo, charlando con Silvio Uberman, que además de ser mi tío, es también un gran buscador de historias. Y en un momento dado me dice: ¿vos sabés quién fue Baigorri? No, me dice, tenés que investigar a Baigorri. Te va a encantar esa historia. ¿Quién fue? Hacía llover. Baigorri hacía llover. Llegué a mi casa, me puse a buscar y bueno, no pude parar. No pude parar. Cuando me di cuenta, hacía un año que estaba investigando, quedé fascinado por varios motivos. Primero, por la propia historia y segundo, porque ocurrió en Buenos Aires. Y entonces, bueno, quienes tenemos cierta pasión porteña, cuando encontramos esa clase de cosas en la propia ciudad de uno, bueno, tiene valor doble. Y así empezó. Y Diego, ¿quién fue Baigorri? Uno podría decir que era un pillo, que era un aventurero, que tuvo suerte, que encontró algo que ni él mismo pudo explicar. No es fácil definir quién fue Baigorri. ¿Pero él había estudiado algo? No estudió nada Baigorri. Baigorri no estudió nada, esa es otra... Pues se lo conocía como el ingeniero Baigorri. Se lo conocía como el ingeniero entrerriano Baigorri, pero no era ninguna de las dos cosas. Diego, ¿y Baigorri cómo llega a vincularse con la meteorología? A Baigorri en realidad la meteorología le interesaba poco. Empezó con la meteorología de manera absolutamente circunstancial. A él se le ocurre que su máquina hacía llover mientras trabajaba en el norte buscando agua. Con su máquina, que de lo que pudimos averiguar es que
hipotéticamente sería un medidor de potenciales electromagnéticos, y entonces él encontraba cursos de agua. Bueno, haciendo ese trabajo, a él se le ocurre que cada vez que conecta la máquina llueve. Y entonces dice, bueno, la máquina hace llover. Con eso vuelve a Buenos Aires y comienza su tarea de buscar hoy diríamos un sponsor, en otra época hubiera sido un mecenas, alguien que financie el proyecto. Pero la meteorología nunca le interesó, ¿no? Para nada. Ahora bien, la pregunta es, ¿Baigorri hacía llover? Es la pregunta total. Yo no sé si Baigorri hacía llover. Lo que sí sé es que cuando él conectaba la máquina llovía. ¿Pero quedaron testimonios de estos? Bueno, claro. Él justamente se proyecta y se convierte en una estrella mediática incluso de esa época, de la década del 40, a partir de que es convocado y hace llover, y particularmente de su anécdota máxima, que es cuando a finales de 1938 el director de meteorología de esa época, el ingeniero Galmarini, ya un poco fatigado, ¿no?, de las apariciones sistemáticas de Baigorri, dice, bueno, terminemos con esta milonga de Baigorri y el invento de la máquina, basta. Entonces Baigorri reacciona y le manda una esquela de puño y letra que está todavía, y yo tengo incluso una copia de la esquela esa, donde dice como respuesta a la impugnación de mi procedimiento, una cosa así, le regalo a Buenos Aires una lluvia para el 1 de enero que está por venir, ¿no? Y se la manda con un paraguas. Un provocador. Ella venía de haber hecho llover en el norte, había conseguido el mecenazgo de la empresa inglesa de ferrocarriles, que le puso un auditor, incluso un tipo muy interesante, que se llamó Hugo Miatelo, hijo, y entonces Miatelo, que tenía contactos con los medios de esa época, filtra la historia, y entonces el diario Crítica particularmente y la radio El Mundo de ese momento toman la historia, empiezan a seguirlo. Llegamos a casi la fecha, los amigos de Avenida de Mayo le interceden y le piden a Baigorri que el 1 no, para no arruinar los festejos, que sea el 2, por favor. Baigorri dice, bueno, por ustedes lo voy a hacer. Y bueno, comienza la cuenta regresiva, ¿no? 28, 29, 30, 31, 1, el cielo se encapota, viene la madrugada y amanece y llueve. Y hay registro de todo esto. Y hay registro de todo eso, y la tapa del diario Crítica, que también la pude conseguir, la tengo, con título Catástrofe, diciendo, como lo pronosticó Baigorri, hoy llovió. Y la foto de Baigorri con cara de prócer al lado de su máquina, una cosa así entre soberbia y jactanciosa, como diciendo, no entiendo cómo no creían en esto, y esto, escúchame, la máquina hace llover, ¿no? Genial. Diego, al margen de todos estos datos pintorescos, parecería ser que nadie le da mucho crédito. ¿Alguien le dio crédito, le creyó a Baigorri? Bueno, es interesante porque los primeros y los que más creen en él fueron los directores de la empresa de ferrocarriles, que en ese momento era inglesa. Baigorri vuelve del norte de su primera experiencia y va a ver al director. Pide una entrevista con el director de la empresa de ferrocarriles, el tal McRae, que lo recibe. Y Baigorri le dice, mire, yo tengo una máquina que hace llover. Ellos administraban todo el recorrido de lo que es el ferrocarril Belgrano hasta el norte. Tenían armado algo muy, muy grande a lo largo de toda la vía del tren, vinculado con la producción agropecuaria, y tenían en Santiago del Estero que hacía un año que no llovía. Y entonces McRae le dice, así que usted tiene una máquina de hacer llover. Bueno, yo tengo un lugar donde no llueve. Lo vamos a mandar con un auditor. Bueno, fue, y bueno, hizo llover. Hizo llover. Claro. Hizo llover. Entonces, Miatelo, hijo, manda comunicaciones diciendo, ¿no?, explicando que de alguna manera no puede explicar lo que está pasando. No sé lo que está pasando, pero llueve. Vuelve a Buenos Aires, los mismos empresarios ferrocarrileros lo mandan a la laguna de Pecuén, donde también en la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires, donde también hacía un rato largo que no llovía. Baigorri hace llover, se desborda la laguna. Y bueno, y comienza toda una gira de recorridos por lugares donde era convocado para hacer llover, y con un índice de acierto altísimo. Y cuando no llovía, él lo explicaba diciendo que tenía que hacer un ajuste en la máquina, que la potencia tenía que ser regulada, ¿no? Alguna clase de vuelta le encontraba, pero más tarde o más temprano terminaba lloviendo. ¿Cómo era en ese momento, digamos, la visión popular sobre Baigorri? Bueno, es
Es muy interesante, si querés, sociológicamente, porque es un momento y una circunstancia en la que él tranquilamente pudo haber sido puesto del lado de los chantas o del el hablador. Hubo otras experiencias de señores que decían hacer llover con otros métodos, en Estados Unidos mismo, o sea, en países que traían cierto prestigio cultural precedente, y sin embargo no. Baigorri se convierte en un héroe popular. Me decías que Baigorri se presentaba como ingeniero argentino. ¿Quién era? ¿De dónde salió? Era uruguayo. Y era una persona que venía de una familia muy humilde. El padre de él hacía alpargatas. Era gente de un pueblo del interior de Uruguay. Y en algún momento de su vida, él vino a la Argentina, como tantas otras personas de países vecinos, y quedó construido una suerte de relato canónico sobre Baigorri, que repetía, ¿no? Permanentemente el ingeniero, que en algún momento dado alguien le puso el título, probablemente el diario Crítica lo haya hecho como para poder construir esa figura, porque bueno, el personaje del hombre que tiene una máquina de hacer llover necesitaba una historia. Bueno, y alguien le escribió la historia. ¿Y él armó una familia acá? Él armó una familia, en realidad armó más de una familia. El tema es que las armó al mismo tiempo. Bien. Claro, pero no se conocieron. Él vivió casado con la que fue su esposa toda su vida, con quien tuvo un hijo, ahí en el barrio de Villaluro, en la esquina de Araujo Ramón Falcón, que ahora hay un edificio, y tuvo de manera bastante paralela otra historia con otra mujer en la ciudad de Luján, donde se casó, pero al no estar informatizado el registro civil, no hubo ningún problema, con quien tuvo 3 hijos. O sea que Baigorri era bígamo. Sí, Baigorri era bígamo y bueno, los hijos no se conocieron nunca hasta el fallecimiento de él. Cuando Baigorri fallece, que esto tuvo lugar el Día de la Meteorología, el 23 de marzo, como no puede ser de otra manera. Él muere el Día de la Meteorología. Y llovió. Claro, como corresponde. Y es mi cumpleaños. Bueno, el hijo va a iniciar el trámite de la sucesión y se encuentra que el trámite ya estaba iniciado. Y entonces, gran sorpresa, ¿iniciado por quién? Y el juzgado le dice, por los hijos. Y ahí se entera que en realidad tenía 3 medios hermanos, 2 medias hermanas y un medio hermano que hoy, en la actualidad, ya fallecieron todos. Y vos, que seguiste todos los pasos de Baigorri, ¿qué pensás de él? ¿Qué pensás de su máquina? ¿Qué explicación tenés? Yo creo que de repente él quizás encontró algún método predictivo y lo explicaba o lo vendían o lo presentaba en esta forma de máquina de hacer llover. Y estoy siendo muy benévolo, ¿no? Estoy siendo muy benévolo porque le tengo un gran cariño. Me encariñé muchísimo con él y con su historia. Me parece una historia muy, muy querible, pero no resiste el más mínimo análisis científico. Y la gran pregunta, ¿qué pasó con la máquina? La gran pregunta que se hacen todos los que terminan abrevando en las fuentes de la historia esta. Hubo 2 máquinas, las máquinas están perdidas. La otra teoría es que la tenga alguien. Y ese alguien puede saber que la máquina, que esa caja es la máquina de hacer llover de Baigorri, puede no saberlo, pero... Puede estar usándola incluso. Bueno, esa es una de mis teorías, ¿no? Tranquilamente puede estar usándola y nosotros no lo sabemos. Sí.